Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Celina Santos Portillo y hoy estoy desde esta cuenta porque tengo problema con Facebook, pero Dios nos ha enviado a hablar de Él y sin importar los problemas que tengamos todos los días, yo hoy voy a hablar de Él. Y quiero empezar hablando de Jesús. Y como muchos han estado viendo mis en vivos y ayer hablaba de Dios y decía que Dios es Jesús, hoy quiero que conozcamos a Jesús. Mientras más conozcas a Jesús, más nos conoceremos a nosotros mismos, porque Él es como un amigo. Nosotros podemos saber que existe mucha gente, pero no es hasta que nosotros nos conectamos, nos juntamos, empezamos a interactuar con esa gente, que realmente empezamos a conocer a las personas. Y nosotros podemos tener muchos conocidos, pero realmente los amigos son a los que de verdad conocemos. Y así es Jesús. Para que tú y yo lo conozcamos, tenemos que tener un acercamiento un poquito más que solo decir, ah, sí, ese es Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener un acercamiento un poquito más de amigos, un poquito más, no sé si han escuchado eso de decirle, háblale a Jesús como, porque Él es su amigo, porque Él está para escucharlo. Y Mateo 16:13 nos habla de una palabra que encontramos en los evangelios. En Lucas también 9:20 encontramos esta palabra. Y dice, Jesús preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? Unos dicen que eres Juan. Esto le contestaron, Juan el Bautista. Otros que Elías o Jeremías o algún profeta que ha resucitado. Lucas 20 responde a esto. En Mateo también está, pero quería ponerle los dos para que ustedes vean que lo mismo es, lo que estaba pasando fue contado por dos personas diferentes y es exactamente lo mismo. Y dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Jesús les advirtió, no se lo digan a nadie, porque aún no era el tiempo de que todo el mundo supiera que Él era Cristo, que Él era Dios. Entonces, Jesús quería averiguar quién creía el hombre que era Jesús. O sea, Él quería saber quién crees tú que es Jesús. Porque realmente, de quien nosotros creamos que es Jesús, es como nosotros lo vemos a Él. Yo leía una palabra hace tiempo que decía que Jesús no decía, por ejemplo, si yo digo, hola, yo soy Jocelyn, yo hago esto. Jesús no decía, yo soy Jesús y yo vine a salvarte, yo vine a hacer esto aquí. Él no decía así. Él dejaba que las demás personas testificaran quién era Jesús. Y es muy bonito porque muchas veces nosotros escuchamos cuando alguien habla de otra persona y dice, ah, ella es Jocelyn, ella es así, ella es esto es lo otro. Y así era Jesús. Jesús no venía a ti a contarte quién era Él. Jesús venía a demostrarte quién era. Y allá tú, cuál concepto tuvieras de Él. Entonces, de todas las palabras que dijeron que creían que era Jesús, Jesús sabía que Él era un profeta. ¿Cómo les digo? Todos estaban de acuerdo en que Él era un profeta. Porque Él es el Hijo de Dios. Y en Lucas 7:21 vemos que dice, en este momento Jesús curó personas afligidas con enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió vista a los ciegos. Y él contestó pues a los mensajeros de Juan, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos despiertan. Juan dudó y mandó a preguntar a dos personas, ¿quién es? Vayan y pregúntenle quién es. Pregúntenle quién es. Y es como que ustedes vengan a mí y me vengan a preguntar, ¿quién sos vos? Así es. Y realmente Jesús no les dijo, yo soy el que sana,
yo soy el que cura, yo soy el que libera, yo soy el que restaura. Jesús no lo dijo, pero Él les demostró quién era Él para que ellos testificaran, Imagínense qué bonito poder decir que Jesús es quien sanaba porque lo vimos sanando a otro. Y me encanta la parte donde cuando la comunidad testifica, porque nosotros estamos dando a conocer quién es Jesús. Cuando alguien viene y dice, yo he tenido 2, 3 paros cardíacos y aquí estoy porque Jesús me tiene aquí, nosotros estamos testificando quién es Jesús. Nosotros podemos conocer a Jesús por medio de los testimonios de otras personas y también podemos conocerlo por la preciosa palabra. Si nosotros queremos saber quién era Jesús, leamos los evangelios, porque los evangelios nos muestran realmente quién era Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús deja que sus obras hablen. Y miren qué bonito cuando las obras de uno hablan y alguien viene y te dice, mira, esa muchacha es bien amable, ella ayuda a todos. Cuando alguien te dice así, es porque te han visto hacerlo. No porque tú digas, yo ayudo a todos, yo soy bien, o sea, ¿me entiendes, verdad? Sino que tu testimonio de vida es el que habla y no tu boca. Y así era Jesús. Jesús no venía a contarle a nadie quién era Él. Jesús no venía a decirte, yo soy Dios. Yo estaba desde antes. Yo soy el creador. Jesús no venía y te decía eso. Jesús con sus actos, con su testimonio de vida, otros corrían y le contaban a la multitud quién era Jesús. Y la naturaleza de Jesús, porque Él es nuestro Salvador, es ser el pan de vida. Él era la puerta, Él era la luz del mundo. Y lo podemos leer en la Biblia, en Juan 1:9. Dice, Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Y Él dice que Él era la luz verdadera. Él está hablando de Jesús en ese momento. Y qué bonito es poder decir que a Jesús le pusieron por nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús, hombre, es Dios. Y Él nunca ha dejado de ser Dios. Si nosotros leemos Juan 1, dice, en el principio era el verbo. Y yo les decía ayer, y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. De eso hablo cuando digo que Jesús ya estaba antes de todo, del tiempo incluso. Porque hablábamos de que el verbo estaba con Dios en el momento que creaba al hombre, en el momento de la creación de todo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y la palabra dice, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. De Él yo hablaba, dice Juan, al decir que el que ha venido detrás de mí ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús, porque Jesús nació después que Juan. Jesús nació meses después que Juan. Y si Juan dice, el que ha venido detrás de mí, y él está hablando del verbo, porque Jesús era el verbo, y el verbo estaba antes que todo. Ya está delante de mí, porque era antes que yo. Y es que no podemos perdernos cuando hablamos de quién es Jesús. La Biblia nos dice todo sobre quién es Jesús. El verbo es Jesús. Y el verbo era Dios. Entonces Jesús es el mismo Dios. Jesús es único en todo. Él era 100% Dios antes de convertirse en hombre. Y cuando se convirtió en hombre, Él siguió siendo 100% Dios. La misión de Jesús al venir a la tierra era salvar a la humanidad y redimirnos. Y Juan 1:15 nos dice, de Él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. Y ahí es donde nos habla que Jesús es eternidad. Y todos sabemos que Dios es eternidad. Dios nunca dejó de ser Dios. Aún siendo humano, Él era Dios. Todos sabemos que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente y que Dios es omnisciente. Pero la palabra de Dios nos confirma eso. En Colosenses 2:3 dice,
En Él está todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es omnisciente y Él conoce todo. En Mateo 18:20 nos presenta por qué Jesús es omnipresente. Y dice, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y está hablando de Jesús. Jesús está en medio de nosotros. Y por eso Jesús es el mismo Dios. En Colosenses 1:15, en Isaías 9:5, dice que Jesús es un consejero admirable, que Él es Dios fuerte, que Él es Padre que no muere, que Él es el príncipe de la paz. La misma Biblia nos dice, Jesús es Dios fuerte. Él es Padre que no muere y príncipe de la paz. Y ahí nos está diciendo que Jesús es Dios. Y nosotros tenemos que aprender. Tenemos que pedirle esa sabiduría a Dios para que podamos entender esa palabra. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y el universo visible y el invisible. Él existía antes que todo. Y está hablando de Jesús. Y dice, es la imagen de Dios. Marcos 2:5 dice, al ver la fe de aquella mujer, Jesús dijo, al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo, paralítico, hijo, se te perdonan todos tus pecados. Y todos sabemos que el único que tiene poder para perdonar los pecados es Dios. Y Jesús estaba perdonando pecados. Y eso nos demuestra una vez más que es Dios. Hebreos 1:8 dice, al Hijo en cambio se le dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. ¿Y qué nos está diciendo en esa palabra? Tu trono, oh Dios, le dice a Jesús en la palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús es el creador, que Jesús es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús lo perdonaba, entonces Jesús es Dios. Jesús es el Redentor. Y en esa palabra llama a Jesús Dios. Le dice Dios, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Tu Señor en el principio pusiste la tierra sobre sus bases. Y el cielo es obra de tus manos. Y está hablando de Jesús. Tenemos que entender que Jesús es el mismo Dios. Que Jesús es el mismo Dios. Y si nosotros queremos saber cómo es Jesús, seamos amigos de Jesús. Hablemosle como amigos de Jesús. Convertámonos en esa persona cercana a Jesús. Porque así es en la vida. Yo puedo decir que sé quién eres tú y puedo saber tu nombre y puedo conocerte tu cara. Pero si yo no me convierto en tu amiga, yo no te voy a conocer. Yo no voy a saber cómo eres, cómo actúas, cómo hablas. Por eso tenemos que convertirnos en amigos de Jesús. Tenemos que ser personas bien cercanas de Jesús para que podamos conocerlo. Porque es que no está oculto, porque si nosotros lo buscamos, nosotros podemos encontrarlo a Él. Jesús en ninguna parte de la Biblia dice, yo soy el que sana, yo soy Dios. Él no dice que Él es Dios. Pero los testimonios de las personas que en ese momento vivieron y que a través de la palabra viva está plasmada en esos testimonios, nosotros podemos conocer y podemos ver quién era Jesús. Porque Jesús se mostraba ante los demás, porque Jesús no se escondía. Él hacía milagros, Él hacía obras ante los demás. La lectura principal de este tema, quiero leérsela. Y dice, en Isaías 40:3, dice, una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto, en el estepa tracen una senda para Dios. ¿Y quién iba por el desierto? Todos sabemos que Jesús fue quien pasó por el desierto. Todos hemos leído esa lectura, todos hemos visto las películas,
Todos hemos escuchado que Jesús pasó por el desierto. Y esta palabra dice, abran el camino a Yahvé en el desierto. ¿Y quién es Yahvé? Yahvé es Dios. Abran camino a Yahvé en el desierto. En la estepa tracen una senda para Dios. El que caminaba por el desierto era Jesús. El que vino a la tierra y se convirtió en hombre era Jesús. Pero aún cuando Él se convirtió en hombre, Él es 100% Dios. Y nosotros tenemos que tener la certeza y ser conocedores de que Jesús es Dios. De que no podemos hablar de Dios sin hablar de Jesús. Y que no podemos hablar de Jesús sin hablar de Dios porque es uno mismo. Y yo les explicaba quién era Dios. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que leer quién era Jesús en su vida. Entonces, si nosotros conocemos a Jesús, nosotros conocemos a Dios. Así de fácil. Muchas veces no sabemos quién es Jesús. Y nosotros podemos decir que Jesús era un profeta, que Jesús era aquí, que Jesús era allá. Pero Jesús es el mismo Dios. El único que tiene el poder para perdonar los pecados es Dios. Y Jesús los perdonaba. Jesús perdonaba los pecados de las personas, según su fe. Y qué bonito es ver la conexión de todo lo que está hablando en estos días, en esto. Ver que Jesús es Dios. Y que tenemos que tener la plena seguridad porque la palabra de Dios nos ha demostrado. Y si usted quiere saber si es verdad, retroceda al video y todas las citas bíblicas que yo dije, búsquenlas en la Biblia. Y yo le aseguro que en la Biblia está la verdad, porque esta palabra está viva y tiene poder y Dios le ha dado el poder. Y todo lo que nosotros leamos, pidámosle también al Señor la sabiduría y el entendimiento para poder entender su palabra, porque podríamos leer toda la Biblia y no entender una sola página, una sola palabra de la Biblia. Pero con el Espíritu Santo podemos entender toditita la Biblia, toditita la palabra. Y la palabra del Señor hoy nos dice que Jesús es Dios. Y este día siento que ha sido un poco difícil preparar este tema y enterar que tuve problemas con mi cuenta de Facebook. Que no me importa la cuenta de Facebook, pero hay mucha gente ahí que estaba escuchando la palabra de Dios y yo realmente me siento un poco así como agüitada, como decepcionada de ver todo lo que se está viniendo, que son cosas tan insignificantes. Y yo sé que Dios pelea mis batallas. Y yo hoy te digo, ¿cuál es la piedra de tropiezo que se te ha puesto en tu vida? ¿Cuál es la cosita pequeña, insignificante, que ha llegado a tu vida para que tú no busques a Dios? ¿Cuál es la visita que ha llegado antes de que tú vayas para la iglesia y ya no hayas podido ir a la iglesia? ¿Cuál es el pez que Dios ha permitido en tu vida? Por el cual la lectura de Jonás me gusta mucho y dice que Dios puso un pez y el pez se tragó a Jonás para que él en su proceso, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar, para que él en su proceso, él volviera al camino y él fuera a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Si algo te detiene, ¿qué es lo que a ti te detiene para buscar a Dios? ¿Se imaginan que hoy yo miro que mi cuenta está bloqueada por X razón y yo no comparto la palabra de Dios solo por eso? Y yo me quedo aquí sentada y me pongo a ver Netflix o a hacer otra cosa. Y yo hoy no les hablo de Dios. Y la palabra de Dios hoy va a tocar a muchas personas y les va a demostrar que Jesús es el mismo Dios. Y que Dios se mandó a su Hijo para, la palabra dice a su Hijo unigénito, a su Hijo primogénito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se han puesto a pensar qué quiere decir esto? Yo buscaba y Jesús tiene un único hijo. Y quiere decir que ese único hijo es único en todo. Y Dios envió a su único hijo para que se convirtiera en hombre,
para que salvara tu vida, para que fuera tu redentor, para que Él nos limpiara nuestros pecados. Sin importar cuál es la piedra de tropiezo que el enemigo haya puesto hoy en tu vida, para que tú no hables de Dios, para que tú no vayas a la iglesia, para que tú no le cantes a Dios. Sigue adelante. Sigue adelante y dile al Señor, Señor, tú peleas mis batallas. Este problemita que llegó a mi vida, eso no es nada, porque para Dios no hay nada imposible y tenemos que saberlo, tenemos que reconocerlo. Jesús es el mismo Dios y no podemos hablar de Dios sin hablar de Jesús y viceversa. Jesús es el mismo Dios. Yo me siento muy bendecida de hoy poderles compartir esta palabra y espero compartirla en mi Facebook pronto, para que esta palabra toque corazones, porque yo creo firmemente que el Espíritu Santo este día ha hablado y que el Espíritu Santo este día nos ha mostrado quién es Jesús. Y si queremos conocer la vida de Jesús, leamos los evangelios, porque ahí están los testimonios de todas las personas que vivieron alrededor de Jesús, de todas las personas que lo conocieron, que lo vieron, que fueron amigas de Jesús, de todos sus discípulos. Seamos también nosotros discípulos de Dios. Seamos discípulos de Jesús. No seamos de la multitud. La multitud es aquella que espera. La multitud es aquella que fue a un lugar y quería recibir algo de Dios. Al contrario, los discípulos son los que fueron a ese lugar y ellos dieron todo lo que tenían de ellos. Ellos prestaron su servicio. Ellos daban lo que tenían. Seamos discípulos y quedémonos siendo amigos de Jesús. Quedémonos conociendo más a Dios en su inmensidad, porque Él es muy buen amigo. Él es mucho mejor amigo que cualquier otro. Y escuchaba ¿cómo se llama? Una historia. Yo escuchaba una historia de un hombre que lo encarcelaron y lo iban a matar, y el rey le preguntó, ¿cuál es tu último deseo? Y él le dijo, quiero ir a mi casa y quiero ir a visitar a mi familia. Y entonces el rey se rió y le dijo, ¿y crees que yo te voy a dejar hacer eso? ¿Cuál es mi garantía para yo dejarte hacer eso? Y le dijo, aquí está mi amigo, y mi amigo se queda en mi lugar y hasta que yo vuelva, y si yo no vuelvo, maten a mi amigo. Y el rey le dio curiosidad y dijo, bueno, vamos a hacer eso. Cuando llegó el momento de matar al hombre, el hombre no había llegado. Y estaban a punto de matar a su amigo. Entonces se aparece el hombre con toda su familia y grita, alto, detengan la ejecución, aquí estoy. Y cuando estaban a punto de matar a ese hombre, el rey dijo, alto, no lo maten. Y entonces las personas dijeron, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y dijo, es que yo nunca había visto dos personas tan amigas como esas, que estén dispuestas a dar la vida por el otro, que confíen y que creen tanto en que en el otro va a llegar. Y así tenemos que ser nosotros, porque así es Jesús con nosotros, así es Dios con nosotros, así tenemos que ser nosotros amigos de Dios, para poderlo conocer, para poderlo amar, para que Él se muestre grande en nuestras vidas. Muchas veces nosotros solamente tenemos a Jesús como un conocido, nosotros sabemos que es Jesús y lo que hizo, pero no somos amigos realmente de Él. Y este día yo te invito, sé amigo de Jesús. Quiero que sepas que Jesús es omnipresente y Él está en todos lados. Y yo te aseguro que Jesús está aquí a mi lado hoy y está a tu lado, y que todo lo que salga de tu boca, Jesús lo está escuchando. Sé amiga de Jesús, y cuando tengas un problema, háblale a Jesús. Y cuando quieras hablar, háblale a Jesús. Y cuando tengas una dificultad, dísele a Jesús. Dios pelea nuestras batallas siempre.